En este momento a nivel global son cuatro los actores que están jugando un papel muy pero muy significativo en este contexto geopolítico. Se trata de Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. Por ejemplo, desde Moscú se dice que los políticos estadounidenses parecen vivir en el país de las maravillas. Mientras tanto, Europa camina sonámbula hacia una nueva dependencia de Rusia. Y el portaaviones más avanzado del gigante asiático emprende sus primeras pruebas en el mar. Y también desde Estados Unidos ya ven necesario prepararse para un posible choque con la nación asiática. Viene el choque global, es inevitable el escenario que se está configurando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy miércoles 1 de mayo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 12 del día con 59 minutos, 12 con 59. Ojalá nos puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video y sobre todo compartir la información es de mucha ayuda. Sus puntos de vista, sus reflexiones también son valiosas. Vamos a iniciar con este dato. Así es como está el contexto político actual. Estados Unidos ve necesario prepararse para un posible choque con China. La necesidad de estar preparado ante un caso no significa, sin embargo, que este sea inminente o inevitable. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló que Washington debe estar preparado para un escenario en el que tenga que enfrentarse con el gigante asiático. Sus declaraciones tuvieron lugar durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la solicitud del presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2025. Al mismo tiempo, Austin afirmó que, de acuerdo con la Ley de Relaciones con Taiwán, Washington seguirá prestando asistencia a la isla para ayudarla a defenderse. Seguimos centrados en sus necesidades y en proporcionarles asistencia en materia de seguridad lo antes posible, prometió. El secretario de Defensa estadounidense reconoció que no siempre es fácil obligar a la industria a producir algo más rápido, pero Washington está completamente comprometido a trabajar en esa dirección para asegurarse de que así sea. Estamos haciendo todo lo posible para avanzar lo más rápido posible, aseguró Austin, quien admitió que hay varios países que podrían suponer una competencia para Estados Unidos en este respecto. Personalmente, no veo un choque con el gigante asiático. No veo que esto sea inminente o inevitable. Pero nuevamente tenemos que estar preparados y tenemos que asegurarnos de que si algo así sucede, seamos dominantes en el espacio de batalla. Ese es nuestro objetivo y para eso estamos trabajando todos los días. Es decir, que a raíz del caso ucraniano, Estados Unidos se prepara ya para un escenario de esa naturaleza. Y bueno, en este mismo contexto, ahora bien, escuchen lo que se piensa en la nación rusa. Moscú dice que los políticos estadounidenses parecen vivir en el país de las maravillas. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, recordó que la nación rusa confirmó varias veces su disposición a mantener conversaciones de paz con la nación ucraniana que fracasaron por culpa de Estados Unidos. Los políticos estadounidenses parecen vivir en el país de las maravillas, ahí donde lo enfatizó la propia portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Con estas palabras comentó las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien expresó su esperanza de que Moscú acepte negociar un arreglo del caso en Ucrania en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, Zaharova recordó que la nación rusa confirmó varias veces su disposición a mantener conversaciones con la nación ucraniana, que fracasaron justamente por culpa de Estados Unidos. La portavoz de la diplomacia rusa
recordó que su país demostró respeto por el derecho internacional al iniciar los acuerdos de Minsk y su consolidación en forma de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, Moscú confirmó su disposición a responder a la propuesta de conversaciones en 2022. Blinken, sin embargo, aparentemente ha olvidado que fue Estados Unidos quien obligó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a prohibir a Ucrania negociar con la nación rusa, escribió en su cuenta de Telegram. El secretario de Estado también olvidó el deseo maníaco de Estados Unidos de reemplazar el derecho internacional por una especie de orden mundial basado en reglas que nadie ha visto. Tampoco quiere recordar que fueron los aliados de Estados Unidos, Francia y Alemania, quienes, como miembros del formato de Normandía, ignoraron deliberadamente la solución jurídica internacional al caso ucraniano, señaló Zaharova. Permítanme recordarles a Blinken y a todos los funcionarios estadounidenses y a sus aliados, así lo dijo, permítanme recordarle a Blinken su propia e insistente propuesta de llevar a cabo negociaciones no sobre la base del derecho internacional, sino sobre la base de una fórmula de Zelensky, agregó. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró en repetidas ocasiones que su país nunca ha abandonado las negociaciones y que no es Moscú, sino Kiev, quien ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación. Y bueno, de este tema nos vamos ahora a esta visión que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia sobre lo que está pasando a nivel de la geopolítica, a lo que ocurre con Europa. Escuchen. Europa camina sonámbula hacia una nueva dependencia de la nación rusa. Los fertilizantes podrían convertirse en el nuevo gas para Europa, cree el director ejecutivo de uno de los mayores productores de nutrientes para cultivo. Hay que destacar que en el plano geopolítico no solo es la diplomacia, no solo es la política en sí, lo que en este momento está sufriendo cambios sustantivos, sino también el plano de la economía global. Y por eso este dato de lo que ocurre en Europa se vuelve interesante en todo este escenario que estamos hablando. Europa camina sonámbula hacia la dependencia de los fertilizantes rusos, al igual que hizo con el gas, afirmó a Financial Times Sven Tore Holster, director ejecutivo de uno de los mayores productores de nutrientes para cultivo, Yara Internacional. Según la publicación, en junio de 2023, la Unión Europea importó de Rusia el doble de fertilizante que el año anterior. Las importaciones rusas de fertilizantes han alcanzado niveles récord y representan un tercio de las importaciones totales de la urea. El fertilizante es el nuevo gas. Resulta paradójico que se pretenda reducir la dependencia europea de Rusia y que ahora estamos ya en una etapa de sonámbulos, cediendo a Rusia un poder crítico para la alimentación y la fertilización. De acuerdo con el Financial Times, y esto resulta muy interesante, los precios de los fertilizantes para cultivos han subido mucho desde la escalada del caso ucraniano, ya que las sanciones impuestas a la nación rusa han limitado la disponibilidad de gas natural, principal fuente de fertilizantes nitrogenados como el amoníaco y la urea. Esto, señala la publicación, esto, señala la publicación, ha afectado económicamente a los agricultores europeos, mientras que en otros países, especialmente en África, han dejado de utilizar fertilizantes, reduciendo el rendimiento de las cosechas y agravando la situación alimentaria mundial. Bueno, esto es lo que está enfrentando Europa en medio de todo este escenario geopolítico, pero el gigante asiático, allá en el continente, obviamente, de Asia, China da a conocer este avance. El portaaviones más avanzado de este país emprende sus primeras pruebas en el mar. Evaluarán principalmente la confiabilidad y estabilidad de los sistemas eléctricos y de propulsión. Es interesante, ¿eh? Que también desde el gigante asiático manden señales de que se están preparando para un eventual escenario de choque global.
El tercer portaaviones de China, el Fujian, realizó sus primeras pruebas en el mar la mañana de hoy miércoles. El barco de guerra más avanzado del país salió del astillero de Jiangnan, ahí en Shanghái. Y bueno, aquí vemos estas imágenes que se han compartido, incluso hasta videos, ¿no? De este escenario. Según Xinhua, la agencia de noticias, las pruebas en el mar evaluarán principalmente esto que te decía, ¿no? La confiabilidad y la estabilidad de los sistemas eléctricos y de propulsión del buque. Desde su botadura en junio de 2022, el Fujian ha completado sus pruebas de amarre, trabajos de equipamiento y ajustes de equipos, cumpliendo los requisitos técnicos para pruebas en el mar. Y bueno, así se ve de potente este tercer portaaviones chino. Así es como se da a conocer la información. Este portaaviones de nueva generación es el primero del país equipado con catapultas electromagnéticas que le permiten lanzar aviones con mayor regularidad. El US Herald R4 es el otro portaaviones del mundo con este tipo de catapultas. Así es como está dándose a conocer este dato. El país asiático cuenta en la actualidad con tres portaaviones, el Fujian, el Liaoning y el Shandong. El Liaoning fue entregado hace 11 años, mientras que el Shandong, que es el primer buque de su tipo de producción nacional, se entregó en el 2019. Bueno, así se da a conocer el dato. Se informa también que el ejército chino planea tener un total de 6 portaaviones para el 2035. De esta forma, la Armada del Gigante Asiático sería la más grande del mundo, después de la de Estados Unidos, con capacidad para operar en las aguas profundas de los océanos abiertos. Vaya, pues la situación así está desarrollándose. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.